91-870... Bueno, vamos a ver. Miguel Gutiérrez es secretario general de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados, es la persona de orden con la que siempre hablamos para hablar de cosas de orden, de policía, de interior y de esas cuestiones, y si todo va como parece, pues cualquier día lo vemos de ministro del Interior, lo cual nos lleva a tratarlo con afecto, porque si no nos sacarán llorando en cualquier juicio. Vamos a ver. Miguel Gutiérrez, bienvenido. ¿Cómo estáis? ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Pues ya ves cómo estamos, o sea, con muchas ganas de jarana y tal. Entramos en materia y luego ya dejo que estos, siempre que no se peleen entre sí, te pregunten. ¿Por qué lo que Rivera defendió el otro día, yo lo decía el lunes en el diario El Mundo, me parece que con toda razón, que es que en España no se cumplen las penas y lo primero que tenemos que hacer es que se cumplan las penas, que eso de los beneficios penitenciarios siempre son para el recluso, nunca para la sociedad? ¿Qué tiene eso en contra de la figura, digamos, penal de la prisión permanente revisable? O sea, ¿por qué la prisión permanente revisable puede contraponerse al cumplimiento íntegro de las penas, que es otra cuestión? O sea, ¿por qué Ciudadanos? Pero yo creo que ahí habéis querido un poco compensar. No es compensar. Yo creo que justo esa es la parte del detalle importante, ¿no? La prisión permanente revisable, más allá de si es... Bueno, en fin, hay un recurso de inconstitucionalidad presentado y que es verdad que puede ofrecer dudas y que todavía no se ha resuelto por el Tribunal Constitucional y que nosotros nos gustaría que el Tribunal Constitucional resolviera, bueno, pero que resuelva ese recurso que está planteado y que resuelva lo antes posible. A nosotros nos parece que es importante que el Tribunal Constitucional resuelva sobre una cosa tan importante sobre esta lo antes posible. Pero el debate, más allá de esto, como decía, tiene que ver precisamente con que la prisión permanente revisable se creó precisamente porque no se cumplían las penas, no por otra cosa. Y la prisión permanente revisable tiene una cosa, y es que a los 15 años se revisa. Cuando uno juzga a alguien ante un delito, estamos hablando de delitos de extrema gravedad, por supuesto, en reiteración en los delitos donde hay muchos delitos además tipificados. Serie, violaciones en serie, terrorismo, efectivamente, donde además confluyen varios delitos, no solamente un delito, porque al final hay una violación, hay un rapto, hay un asesinato, es decir, son varios delitos dentro del mismo procedimiento. Entonces, al final, estos delitos tan horrorosos y tan espantosos que a toda la sociedad nos sobrecoge cada vez que suceden, lo que nosotros queremos es que la pena que se le imponga, que es grande, las penas tipificadas en nuestro Código Penal por este tipo de delitos, se cumplan íntegramente, pero se cumpla sin beneficios. Es decir, nosotros hablamos de cumplimiento efectivo de la pena, cumplimiento íntegro y efectivo. Y efectivo significa que si a una persona le caen 40 años, está 40 años en la cárcel. No hay beneficios penitenciarios de 48 días al año de vacaciones, no hay salidas de fines de semana, no hay terceros grados, no existe eso, no hay redención de la pena por buen comportamiento, por trabajo en la cárcel, por formación en la cárcel. No, son 40 años y estás desde el primer día hasta el último de los 40 años metido en la cárcel. Nosotros creemos que eso es suficiente, porque eso a personas adultas pues prácticamente es la totalidad de su vida, ¿no? En cambio, una prisión permanente revisable a los 15 años se revisa. ¿Y qué pasa? ¿Qué juez va a revisar eso dentro de 15 años? Pues a lo mejor otro juez que coge ese procedimiento, han cambiado las cosas, la sociedad o lo que sea se ha vuelto más... Nosotros no queremos que eso suceda. Entonces lo habéis explicado mal, Miguel, porque todo el mundo... Es que tal y... O bien es una explicación mucho más inteligente la que has traído esta tercera. No, esta es la realidad. Te agradezco, pero no es la que habíais hecho antes, porque si no, no habríamos entrado todos a ese trapo. Si me dices, es que lo absurdo es que sea revisable, lo que tienes que cumplirse la pena, oye, pues miel sobre hojuelas. Mucho más justo lo que plantea la prisión permanente revisable. Por eso a nosotros nos parece que precisamente ese debate se ha intentado manipular, ¿no? Porque nosotros creemos que la sociedad lo que está es con el cumplimiento íntegro de esa pena. Sí, de todas, pero a ver, es verdad que nuestra ley penitenciaria tiene ciertos beneficios. Aquí estamos hablando de determinados casos, de determinados delitos, que son estos delitos que estamos hablando, ¿no? Entendemos que hay otros delitos en los que si no sería muy difícil probablemente hacer una reinserción, ¿no? Pero estamos hablando de otros delitos. Pero esa es otra cuestión en la que yo estoy totalmente en desacuerdo. La maldita reinserción, tal y como se ha interpretado por los jueces. Vamos a ver, que dicen que la pena estará orientada en los delitos en que se pueda orientar. Es decir, un tío de 18 años que en un homicidio involuntario, en una reyerta, va a la cárcel, hombre, se podrá seguramente o posiblemente reinsertar. Otros no. Y reinsertar. Totalmente, pues claro, totalmente. El chicle tiene que pudrir en la cárcel. Efectivamente. Pero es que 40 años
Sí, 40 es pudrirse Miguel, en la cárcel. pero Miguel, es que la a ver. pena máxima que establece el Código Penal español para el homicidio, por ejemplo, son 20 años, no 40. No. 40 años es Sí. una pena excepcional contemplada únicamente tipos. para delitos de terrorismo. Claro, no, y para solo estos tipos, para cuando coinciden, terrorismo. no, por ejemplo, cuando coinciden, lo que estaba hablando antes, una violación con un asesinato, con un rapto, en esos casos son 40 años. Bueno, pueden ser, al final es el juez el que la pone. Ahora, la Aquí pena permanente, la esto pena no es como, permanente, esto no la es un prisión, cheque que uno pone y al final bueno, la sale prisión las permanente revisable es prisión permanente revisable, pero eso significa Eso- que al de 15 años se revisa, pero no significa que se saque al reo. Porque no, Si si el se reo- revisa, si se revisa se le puede sacar. se le puede sacar o se le Claro. puede no sacar. Bueno, pero No, se le no, puede pero si sacar. está- no, pero no. existe una posibilidad de sacarle, con lo cual, el mismo caso del chicle, en una prisión permanente revisable a los 15 años se puede revisar su pena, con lo que nosotros decimos se tirará 40 años sin prisión desde ¿No el le quedan primero al 40 último día. sino 20? Bueno, a los pues 20 sale. Bueno, pero eso es un No, tema pero del juez. es que no están reñidas una cosa Pues es con un otra. tema Tú del juez. puedes apoyar la Nosotros no prisión podemos permanente decir lo que revisable y tiene que- pedir, por ejemplo, que en vez de revisarse a los 15 años se revisa a los 30. No, por pero ejemplo, vamos, para no, que pero sea ¿por qué Pero la se ha de ley- revisar? pero la Pero ley- os oponéis al concepto No, prisión no, la permanente. ley, Yo no entiendo la por qué ley, os oponéis al concepto. A ver, nosotros estamos hablando de la ley como está ahora. Luego puede haber otras leyes que sean distintas y se podrá legislar, siempre se puede legislar. De hecho, ¿Estaríais a estamos favor de la haciendo prisión permanente? cambios. Nosotros primero, la prisión permanente estamos hablando de que nosotros tenemos dudas sobre su constitucionalidad, tal como está la Constitución ahora mismo, y por tanto queremos que el Tribunal Constitucional se pronuncie. Hay un recurso, creo que es razonable que esperemos a que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre un recurso de inconstitucionalidad Perdón, en algo Emilia. tan importante como esto. Lo que sí podemos hacer es Perdón. modificar el Código Penal. Decías, para Emilia, hacer esto. que hay una división clara No, en estos momentos. en el Tribunal Constitucional, de hecho, los magistrados, hay más, ahora mismo hay más a favor que dicen que es anticonstitucional. Inconstitucional la prisión revisable, precisamente porque la Constitución pone que las penas están dirigidas a la reinserción. Y eso es un poco la... Pero es que esa es una cuestión casi, digamos, escolástica en el peor sentido del término. Pero eso se puede no en cambiar el la bueno. Constitución también. Claro, Claro, por eso es lo digo que estamos. pero es que el legislador, los políticos tenemos que trabajar con la legislación que existe y si no cambiarla. Pero hay una cosa, la Constitución no se hace ningún caso de ella para muchas cosas. Por ejemplo, el deber y el derecho de usar el español en todos los ámbitos de la vida pública. No se puede escolarizar a los niños en español ya en un tercio de España, cuando la Constitución establece claramente que el castellano es la lengua común de todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla, y se priva del derecho más sagrado, que es el de la escolarización de los niños en español, ya en un tercio de España y aumentando. O sea, que la Constitución se cumple o no se cumple. Bueno, y esa cosa tan... De hecho, hemos visto mucha gente, Federico, que no ha cumplido la Constitución en Cataluña en estos días. Hace 30 años que iban sin cumplirla. Que claro que sí. Pero que no Miguel se cumple. dice, es que la redacción, lo que pasa, por eso es una Constitución que ha sido buena, porque ha durado, por el consenso, pero claro, tiene cosas que son muy solipsistas. Dice, por ejemplo, la prisión, la pena privativa de libertad, la pena de privación de libertad, estará orientada a la reinserción. ¿Y eso qué leche quiere decir? Claro. Pues eso lo que quiere decir es que Peces Barba quería hacer una cosa blanda y los del UCD querían hacerla más seria y Fraga mucho más. Y entonces pues salió esta cosa orientada. ¿Qué significa orientada? No se sabe. Cada juez lo interpreta como le da la gana. Que puedas estudiar en la cárcel, que puedas hacer cursillos de no sé qué, de no sé cuánto. Pero que el otro día decía Cayetana Álvarez de Toledo, que había estado además en todas en varias de los proyectos que ha habido de endurecimiento del Código Penal en materia de terrorismo, que es verdad que eso ha mejorado y se ha endurecido y se ha aclarado, y también la doctrina del Supremo y creo que del Constitucional en materia de eso de la reinserción, dice, bueno, se entiende que es la reinserción después de la pena. O sea, no en vez de la pena, de que es como entienden los jueces del derecho alternativo. Dicen, no, es que lo importante es la reinserción. No, lo importante es que cumpla la pena. Que luego se reinserta, ya veremos. Creo que era Santi González el que decía el otro día en El Mundo, dice, hombre, es que los etarras salen, ya están reinsertados, son concejales, no tienen ningún problema de reinserción, nos ha jorobado, es que así... Claro, es decir, es que el concepto de reinserción pues es un concepto
lábil y que se hizo, pues eso, para una constitución de consenso que está muy bien. Que el concepto de reinserción además no es laboral. El concepto de reinserción es un concepto de reinserción sobre la pena, es decir, se trata de no volver a delinquir, no se trata de trabajar en un sitio o en otro. Claro. Ese es el tema que yo entiendo. Yo desde luego no soy un profesional del derecho, como sabéis soy ingeniero, no jurista, y por tanto hay muchas cosas en la parte técnica, bueno, para eso estamos que se nos escapan, a mí se me escapan personalmente un poco, con lo cual no puedo discutir jurídicamente, ¿no? De técnica jurídica, pero casi mejor, porque tenemos 3 abogados, son 3 opiniones. Claro, o sea, no hay ningún problema. Pero ya sabes tú que muchas veces lo que decían, ¿no? Que si quieres no resolver un problema, contrata a 2 abogados, y si quieres resolverlo, pues contrata a un ingeniero, y al final pues estas son las cosas. Pero lo que sí es cierto es que hay delitos de los cuales es prácticamente imposible reinsertarse. Hay delincuentes irreinsertables. Totalmente. Los delincuentes sexuales reincidentes, los violadores, los niños, esos no se reinsertan. Es imposible que se reinserten. Entonces, esos no pueden salir. Bueno, ese es un debate. Bueno, bien, pero son mínimos, pero son muy peligrosos. Bueno, pero tienes razón, Isabel. Dejad de hablar, Emilia, perdón, sí. Que es que luego te quejas de Inda, pero tú eres el Inda del andaluz. No, pero no, pero es una fracción mínima de un porcentaje mínimo de los... Afortunadamente, ¿no? De los delitos, pero evidentemente. Es que también aquí a veces nos llevamos las manos a la cabeza, y España tiene la tasa de delincuencia de las más bajas de Europa y del mundo. Sí. Entonces, que tampoco hay que vivir estos tiempos de populismo punitivo, que tampoco es una... Lo que hay que entender es que el delito sucede, que afortunadamente lo que hay que trabajar también es en la prevención para que los delitos sean los mínimos posibles, pero que monstruos como el famoso chicle, pues existen y han existido y seguirán existiendo, que son anomalías, que es lo que también tenemos que entender. ¿Qué haces con él? Del asesino de sus 2 hijas con la radial, que es el caso que está ahora mismo, el único caso, el primero en España que está condenado. Es el que está, exactamente. Yo creo que esto también es importante destacarlo. Prisión permanente revisable ahora mismo solo hay un condenado por prisión permanente revisable, cuando está, digamos que ya lleva varios años en el Código Penal, ¿no? Entonces, por algo es también que solamente existe uno. Yo creo que este es un concepto, insisto, yo no sé si al final se tendrá que llegar a ello o no, pero a nosotros nos parece mucho más importante resolver el tema de que la prisión sea efectiva, que se haga el cumplimiento efectivo de la pena, porque parece como que a uno le cae una cosa... También sería inconstitucional eso, ¿no? Si la prisión permanente si la prisión permanente revisable es inconstitucional porque el objeto de la pena es la reinserción, 40 años de prisión también serían que ser inconstitucionales, porque nosotros volvemos a lo mismo, estamos hablando de la reinserción, y el objetivo de la reinserción es el objetivo de la reinserción al finalizar la pena. Bueno, claro. No antes de la pena. Otra cosa son beneficios penitenciarios de que si tú trabajas, tienes buen comportamiento, te reducen parte de tu pena. Bueno, pero eso no existe. Pero ya no existe. Lo de la redención por trabajo ya no existe. No existe el tercer grado. Pero existió durante mucho tiempo. Dejadme decir lo que he empezado antes. El otro día decía Cayetana, que estuvo en la comisión parlamentaria que revisó el Código Penal, que el gran problema es que hay una zona gris, que es la arbitrariedad, porque es arbitrariedad, de jueces, de vigilancia penitenciaria, dentro del mundo de la cárcel, de los permisos, de los tratos de favor, de la corrupción, que existe también, que claro, esa zona no está legislada y hay un nivel, digamos, de capacidad que tienen, por no decir arbitrariedad o por no decir corrupción. Hay una capacidad que tienen a la hora de la verdad, que se ve, por ejemplo, el caso por poner un caso concreto que siempre se entiende mejor, el violador del ensanche de Barcelona. Lo condenan por abusos sexuales a 8 meses, que es ridícula la pena, pero es que además le dicen que no va a entrar en la cárcel y que si en 2 años no reincide, y había sido detenido por abusos sexuales previamente. Todo el mundo sabe, excepto los jueces de Barcelona, que tienen un gen, hay algo en la justicia de Barcelona, debe ser un virus o algo que llegó en un juzgado y se ha extendido, que naturalmente ese es el tipo de reincidente seguro. El delincuente sexual siempre es sistemático, y acaba además siendo el violador sistemático, asesino en serie, siempre. Eso es un patrón que se repite en todos los casos, menos en Barcelona, que no lo entienden. Lo sueltan, por supuesto, antes de 2 años ya había violado a 2 más. Lo detienen, lo cogen, este tío, además se ha sabido todo lo que decía y todo lo que les hacía. Bueno, ya entramos luego
¿y si el juez de vigilancia penitenciaria lo vuelve a soltar? Porque es que permisos de fin de semana que han servido a asesinos en serie, a violadores y asesinos en serie, para volver a cometer asesinatos, lo estamos viviendo desde hace 20 años. Madrid, aquí hay una cosa. De Madrid, claro, pero bueno, y el de Olga Sangrador. Pero si es que son criminales, y parece que es que hay tíos, que hay jueces, que es que les da igual el sufrimiento de las víctimas. Aquí tenemos que entender también una cosa. Hay una ley general penitenciaria que es una ley que regula precisamente mucha parte del juez de vigilancia penitenciaria, cómo se hace todo este tipo de cosas, que es una ley muy antigua, es una ley del 79, de hecho fue la primera ley orgánica que se aprobó en democracia, la 1/79, y claro, tanto el delito como la prevención, como el tratamiento en las instituciones penitenciarias ha evolucionado mucho del año 79 al año 2018 en el que estamos. Entonces, nosotros creemos que hace falta una nueva ley general penitenciaria. Es verdad que es una ley que tiene que tener mucho consenso, es una ley orgánica, es muy importante porque estamos hablando de cómo se gestiona la privación de libertad de todas aquellas personas que están en estas instituciones penitenciarias y por tanto requiere cierto consenso. Y nosotros le hemos exigido al Gobierno desde el inicio de esta legislatura que hay que cambiar la ley general penitenciaria, que hay que hacer una nueva ley penitenciaria, que hay que actualizarla, que hay que ponerle, que hay que corregir todas estas desigualdades que muchas vienen de esa ley que se hizo en el año 79, insisto, primera ley orgánica que se hizo en la democracia, en donde se intentó mucho consenso y probablemente en algunas cosas pues se fue un poco impreciso, y nosotros creemos que ya es el momento. Se han dejado pasar, el Partido Popular, el Partido Socialista ha dejado pasar muchísimo tiempo sin resolver este tema y sin modificar esta ley. Nosotros se lo hemos exigido al Gobierno, el Gobierno nos ha respondido que va a hablarlo, que va a tratarlo con los servicios técnicos del Ministerio. Nosotros esperamos que lo antes posible, no lo sabemos. Nosotros en todo caso vamos a seguir apostando por exigirle al Gobierno una modificación de esta ley, una nueva ley, evidentemente consensuada con todos los partidos, porque es una ley muy importante y es lo que vamos a hacer en estas semanas. Nosotros contamos hoy en OK Diario que ayer hubo una reunión de alcaldes del PP de Jaén y al menos 8 de ellos y de pueblos importantes han decidido o quieren pasarse a Ciudadanos. Lo que pasa es que esto no es como cuando uno se cambia de un equipo de fútbol a otro, de ser aficionado de un partido o de un equipo de fútbol a otro, ¿no? Lo desconozco, no he hablado con mis compañeros de Andalucía. Pero ¿están teniendo muchas peticiones de trasvase o no? No, yo le puedo asegurar que a nosotros no nos llega ninguna petición de trasvase y insisto, esto no es... que ya me extraña. Y esto no es así. Miguel, te vas a condenar. No, yo no digo, yo de verdad no lo sé. Háblame de Baleares, que yo digo de verdad que no lo sé. ¿Cuántas sopas amistosas tiene ahora Ciudadanos puestas sobre el Partido Popular, que se está desmigajando en zonas claves, además para las elecciones, como Valencia, por ejemplo? ¿Cuántas sopas amistosas de gente valiosa que no sabe qué hacer con el PP, o bien porque no ve futuro en su carrera política, que es justo, o bien porque ve que Ciudadanos es el partido donde se pueden hacer las reformas o incluso la política que en teoría, en tiempos, el Partido Popular defendía y que luego en la práctica no ha aplicado? Bueno, nosotros lo que siempre decimos que nosotros somos un partido que viene de la sociedad civil, que viene de intentar gestionar el mejor talento posible, de que aquí lo que necesitamos es gente con talento, no ideologías, y que nuestro proyecto no es un proyecto basado en la ideología izquierda-derecha, que esto yo creo que está absolutamente superado, sino es un proyecto de gente que quiere comprometerse durante un tiempo para cambiar las cosas en este país, para renovar este país, para actualizar este país y ponerlo en el siglo XXI, que es algo que ni el Partido Popular ni el Partido Socialista. Perdóname, soy nada, es lo mismo. Bueno, pero no es lo mismo. No, porque te voy a decir, tú crees que no es nada, pero Zapatero nos actualizó de tal manera que nos arruinó. No, precisamente probablemente eso es lo que no fue actualizarnos. Yo creo que no, precisamente porque Zapatero quien acabó utilizando para hacer eso fue la misma táctica que utiliza el Partido Popular, es decir, esas personas que llevan toda la vida metidas en un partido político, que no han sabido de ahí, que viven en esa burbuja donde no se alimenta de la sociedad civil. Nosotros venimos todos de trabajar en la sociedad civil y durante muchísimos años. Entonces, yo creo que aportamos la realidad de lo que los ciudadanos viven en la calle. Yo le quiero hacer dos preguntas. Primero, que no tiene nada que ver una con la otra, pero son dos dudas que a mí me suscitan como votante dudosa de Ciudadanos, que yo siempre estoy dudando. No dudes. Ya os he votado, no creas que pero te quería preguntar una cosa. Primero, la primera es que una de las leyes, hablando precisamente de Zapatero, y tú que ya que te ponemos
ministro o esto, bueno, lo que sea. La ley de memoria histórica, que ahí yo siempre veo que Ciudadanos tiene algunas dudas. Bueno, pues yo he visto a Garicano incluso hablar bien de Negrín. Cual demuestra que es un analfabeto también en política. Bueno, pero la ley de memoria histórica, yo dije que no votaría a Ciudadanos mientras en eso no diera marcha atrás. Eso de sacar a Franco del Valle de los Caídos, aparte de una falta de respeto a los muertos, que no merece nadie, ni siquiera Negrín, donde esté enterrado, es que demuestra un complejo de Ciudadanos que sois pues los maricomplejines, los nuevos maricomplejines de la sociedad civil, pero con los mismos complejos que el PP. Les hablan de Franco y se echan a temblar. No, yo no, nosotros no tenemos ningún complejo en este tipo. Que no? No, de verdad que no. Lo que pasa es que nosotros siempre hablamos... que hay que desenterrar a Franco. No, yo no he dicho que haya que desenterrarlo, nosotros hemos planteado eso. Cuando eso se ha propuesto, de hecho, en el Congreso de los Diputados, yo creo que nosotros nos hemos abstenido en esta decisión. ¿Tú te crees que uno se puede abstener en eso? La abstención es una cosa que sí, mientras no se resuelva, mientras no haya una decisión clara de toda la sociedad sobre este tipo de cosas. Bueno, nosotros claro que tenemos opinión, si tenemos muchas opiniones sobre todo. Lo que pasa es que eso? No, sobre esto también. Lo que pasa es que creemos que hay que superar estas cosas, de verdad. No podemos superar este debate. Pero permitiendo los enterramientos, condenas... Esta sociedad todavía tiene que estar, de verdad, hablando del año 36 y el año 39. Claro, pues por eso. El año por eso. Pero no somos nosotros los que sacamos este debate. Vota en contra. Lo que pasa... No, ya vale. Pero yo te quiero decir una cosa. Quien saca el debate, quien organiza el debate siempre y trae el debate otra vez al ruedo de juego, el Partido Popular y el Partido Socialista, cuando unos gobiernan son unos y cuando otros gobiernan son otros, pretenden. Yo creo que el Partido Popular incluso hizo una votación condenando el franquismo que la lideró Aznar, por cierto. Bueno, yo no lo sé, pero yo lo que quiero deciros es que este debate no está abierto. La sociedad no habla de esto. Pero en el Parlamento en la sociedad no existe esto. Es porque vosotros pero en el Parlamento prestáis a él. No, nosotros no nos prestamos. Lo que pasa es que si alguien trae un debate, uno se tiene que posicionar en el debate parlamentario. Pero si hablamos del debate parlamentario. La abstención es una posición del debate parlamentario. ¿Qué me dices? Abstenerse. Pues para eso iros del Parlamento, no cobréis ese día. No, hombre, eso no es así. La abstención lo que significa es que uno no se opone a una cosa, pero tiene reticencia o que quiere ver que eso no está bien, no está bien escrito, no está bien desarrollado, lo que se presenta a lo mejor no tiene una redacción adecuada. Hay muchas cosas. No, yo creo que lo que pasa es que aquí siempre hablamos de debates de totalidad, ¿no? Y yo creo que esto no es un debate de totalidad, es un debate que tiene muchísimas aristas, pero sobre todo es un debate absolutamente superado que la sociedad ¿Qué va a estar superado si está en el Parlamento? Porque hay partidos interesados, pero cuidado. Pues combátelos. Pero Federico, lo que los partidos, o lo que algunos partidos, lo que los viejos partidos. No, los viejos, no, las a mí la dicotomía entre viejo y nuevo me parece tan manida y tan vieja como derechas e izquierdas. Es el mismo. Sobre derechas e izquierdas llevamos 50 años hablando aquí. Y lo viejo y lo nuevo, y lo viejo y lo nuevo desde antes de la Revolución Francesa. A una cuestión. Una de las comunidades en las que no tenéis presencia en absoluto, cero, es el País Vasco, mi tierra. Y una de las banderas que tuvo UPyD valientemente en el País Vasco en absoluta soledad fue la del cupo vasco y la del estatuto, que es un arcaicismo absolutamente vergonzoso. Arcaísmo, perdón. Es un arcaísmo absolutamente intolerable y un agravio con respecto a otras comunidades absolutamente, por ejemplo, Cataluña, que pide un estatus fiscal similar al del País Vasco, absolutamente intolerable desde mi punto de vista. ¿Vais a tener el valor de tomar esa bandera en el País Vasco? Pero vamos a ver, nosotros ya lo del cupo vasco creo que lo hemos dejado más que claro. Allí, bueno, allí, aquí, pues por supuesto. Si uno lo dice, parece como si alguien cuando lo dice aquí es que no lo escuchan allí. Sí. Lo escuchan exactamente ahí igual. Estamos prohibidos, allí nos escuchan Manero, por internet. Que es de UPyD. Yo ahí no sé, ahí no tenéis a nadie vosotros, de momento. Bueno, no digo que no se escuche, me refiero que cuando uno en el Parlamento se posiciona sobre una cosa tan sensible y que ha generado tanto ruido como este y se posiciona de esa forma tan clara. Es más, yo creo vais que a hacer campaña en las vascas somos contra los únicos. Pero si es con lo que más votos han ganado. Claro que sí. Pero allí no existe. Bueno, pero nosotros hablamos de libertades y de igualdades para todos los españoles, no solo para uno. Nosotros nunca jamás vamos a estar en aquellos sitios en los que haya diferencias, en los que los territorios quieran imponer diferencias para ciudadanos. La igualdad es de los ciudadanos, ¿no? Los territorios no existen. Bueno, eso como es tan bueno, pero tendrás una prima o alguien, vamos a ver. Sí, tengo. Bueno, ya para acabar, vais a... No, un momento. Perdóname, Emilia, así como antes he favorecido, ahora tengo que favorecer a los oyentes. Sí, porque también quieren preguntar, y de hecho la pregunta que más se repite es: ¿sería capaz Ciudadanos de gobernar sin complejos? Después de la pausa. Es la mañana de Federico,
con Federico Jiménez Los Santos. Bueno, a ver, cuéntanos, Vanessa, qué es lo que le piden, porque a Ciudadanos ya se le exige como partido de gobierno, que en cualquier momento puede serlo. Hay que decir, esto no quiero asustarte, Miguel, pero si mañana Rivera, a esta hora, dice que deja caer al gobierno, hay elecciones en 3 meses. Que la situación del PP es que se le puede derribar en cuanto quiera Ciudadanos, que es su único apoyo parlamentario. O sea que conviene recordarlo. Por eso os piden más cuentas, porque os ven venir, que yo creo, no sé si en Ciudadanos os dais cuenta de hasta qué punto para mucha gente estáis ya en la puerta del poder. Y claro, la petición pues será exigente. Sí, precisamente en esa clave preguntan los oyentes y muchos comparten esa sensación de que Ciudadanos tiene complejos y se preguntan, ya lo avanzábamos, si seríais capaz de gobernar dejándolos a un lado. Sobre Cataluña, también le preguntan si cree que se puede hablar de normalidad tras las elecciones y también sobre la necesidad de exigir responsabilidades a los políticos. Yo mi pregunta para el señor Miguel Gutiérrez es la siguiente. ¿Ustedes creen que a 4 días de intervenir la autonomía, convocar unas elecciones, con todo el sistema de comunicación que tienen intacto y que son los mismos que se presentan los que están en las cárceles, los que están imputados, ¿ustedes creen que eso es vuelta a la normalidad? ¿Tiene Ciudadanos arrestos suficientes para contrarrestar todo lo destruido en la nación sin complejos de ningún tipo? ¿O va a cobardear en tablas como Rajoy en el futuro? ¿Cómo es posible que en esta España presuntamente en democracia hayan prevaricado y robado presuntamente buena parte de los gobernantes y no se pide responsabilidades a nadie? ¿Cómo es posible esto? A ver. Bueno, muchas preguntas. A ver, yo creo que sobre los complejos que decían, hemos demostrado que no tenemos ningún complejo y la verdad es que fuimos los primeros que le Pero pedimos... vosotros fuisteis los que quisisteis convocar elecciones. Fuimos los primeros que le dijimos a Rajoy que aplicara el 155. Pero sin dar tiempo a desmontar el sistema. Sin enjuiciar a los golpistas. Que al final, como no ha habido tiempo para arreglar las cosas, al final, como suele decir Federico, pues ha quedado en 0,155. No, a ver, nosotros fuimos los primeros, insisto, hablando de los complejos que decían algunos de los oyentes, ¿no? Que le dijimos a Rajoy que tenía que aplicar el 155. No hubo otro partido antes de nosotros que dijera, oiga, esta es la línea. Bueno, eso lo dijo después de que Rivera, un mes y medio antes, dijera que estaba satanizado y que por eso no lo nombraban, y después de la gran manifestación. O sea, aquí nos acordamos de todo. Bien, pero no, si yo entiendo que hay que acordarse de todo, pero al final, ¿quién fue el que le dijo al presidente, que es que esta es la línea? No, si es el que mantiene al gobierno. No, entonces, es que Ciudadanos es responsable de que esté Mariano Rajoy pocos. En Cataluña complejos también pocos, porque en Cataluña lo que hemos estado es denunciando continuamente qué es lo que ha estado haciendo el gobierno separatista. Somos los que hemos intentado aguantar en un Parlamento que no se atropellara al Parlamento, aunque así al final se fue. Es decir, yo creo que nosotros... ¿Por qué no habéis dejado primero juzgar a los golpistas antes de convocar elecciones? Acabo con los complejos. Y ahora le estamos diciendo al señor Rajoy, si la senadora que está imputada por corrupción no se va, no congelaremos el acuerdo presupuestario, porque la regeneración democrática es lo primero. Sí, pero la regeneración democrática, Miguel, en Cataluña no la habéis permitido ni el PSOE ni vosotros con ese 0,155. ¿Por qué? Porque en TV3 no se le ha metido manos. Y ha habido una malversación bastante peor una malversación de Cataluña que la de este. Yo soy padre en Cataluña y no puedo educar a mis hijos en la lengua que me salga a mí de las narices. Es imposible. Bueno, pero nosotros sí defendemos que eso se puede hacer así. Pero nosotros no gobernamos en Cataluña. Perdona, Miguel, ahora, eso habéis dejado de defenderlo hace año y medio. Perdona, ahora teóricamente estáis gobernando con el PP la Generalitat de Cataluña. Teóricamente. ¿Cómo vamos a gobernar nosotros con el PP? Perdona, Eduardo. El 155 se aplica en virtud de un acuerdo a 3 bandas. Bueno, pero es el gobierno el que toma las decisiones allí. Pues a ver, fuerza al gobierno para que esté más tiempo. Es el gobierno el que toma las decisiones allí. Es el gobierno el que tiene que tomar las decisiones porque es al que le corresponde constitucionalmente esa labor y ejercer
ejercer ese mando por virtud de la aplicación del artículo 155. ¿Pero por qué tenéis tanta prisa en que fueran las elecciones cuanto antes? ¿Por qué esa premura y por qué esa presión al gobierno para que convocara elecciones? Bueno, a nosotros nos parece que es importante devolver la normalidad democrática. ¿Pero qué normalidad ha habido en Cataluña en los últimos 20 años? Hay que devolvérsela. ¿Pero cómo le vas a devolver si no la han tenido? Claro que no, pero eso es como decir que vas a devolver la paz al Goyerri. ¿Qué paz? No, pero yo te voy a decir una cosa. Los ataques a la democracia como el que ha habido en Cataluña solo se pueden solucionar con más democracia. No se pueden solucionar de otra manera. Hay que solucionarlos con democracia. Yo creo que bueno, pero la ley le corresponde a los jueces aplicarla, no a los políticos. Nosotros hacemos las leyes, Isabel, no las aplicamos. El ataque a la democracia. Que a veces parece ¿Y ahora puede gobernar Puigdemont? No, yo entiendo que no, claro que no puede gobernar. Vamos a ver, no es el que ha ganado, pero vamos, es el que va a formar coalición. Ha ganado un partido, ha ganado Ciudadanos. Para empezar, nosotros hemos ganado las elecciones. Puigdemont lo que ha hecho es un acuerdo con Esquerra y parece, por cierto, un acuerdo con Esquerra con el apoyo, porque el apoyo de Podemos es fundamental, y ya vemos que siempre que Podemos tiene que elegir dónde elige posicionarse, siempre con los independentistas y nunca con los demócratas y con el resto del Estado, y por tanto yo creo que ahora hay una situación que hay que ver cómo se resuelve, pero que siempre debe ser dentro de la democracia. Bueno, no déjame la última pregunta, Miguel, porque estamos ya fuera de tiempo y de todo. Pero ayer un grupo de periodistas catalanes, ya sé que parece un oxímoron, no periodistas o catalanes, pero hay algunos periodistas catalanes que ejercen el periodismo con independencia, que es el grupo Pi Margall, denunció a TV3 por el mensaje golpista emitido por el prófugo de Bélgica. ¿Hay que cerrar TV3 o no hay que cerrar TV3? Bueno, a ver, nosotros no somos partidarios de cerrar nunca los medios de comunicación. Hablo de un medio golpista, no de un medio de comunicación. Pero TV3 es un medio de comunicación. De intoxicación. Por supuesto que sí. Comunicación es otra cosa. No, sí, yo estoy de acuerdo en que es un medio de intoxicación, y la prueba es que durante la campaña electoral hemos tenido que denunciar ante la Junta Electoral, me parece que han sido 4 veces acciones que ha hecho la TV3. Eso ha hecho Ciudadanos también durante la campaña electoral. O sea, que lo sabemos perfectamente, pero nosotros también creemos que los medios de comunicación deben de regularse adecuadamente, y lo que se les debe es de exigir, y para eso está cuando alguien comete una... Lo que pasa aquí parece como que no estamos acostumbrados a que cuando alguien se salta la ley, lo que tiene que hacer es aplicarse la ley y que la justicia actúe, y eso es lo que hay que hacer, que la justicia actúe. Y mantener el 155... Un momento, ahora era... pero desde el lunes en OK Diario estamos publicando que los Mossos han espiado y han pinchado los teléfonos de miembros de Ciudadanos, como usted bien sabe, entre otros el del señor Heredia. ¿Hay que cerrar los Mossos? Es decir, una policía que pincha los teléfonos de dirigentes de Ciudadanos, que hace seguimientos de dirigentes de Ciudadanos, que hace seguimiento de dirigentes de Ciudadanos en Madrid, que sigue y pincha destruye documentos del golpe. Exacto, que pincha los teléfonos de policías que están investigando el caso Pujol. Eso no es una policía, es una mafia. Hay que cerrar esa mafia. Bueno, lo que pasa es que a veces se habla, Eduardo, con una generalidad que a mí me parece un poco o sea, cuando nosotros hablamos de los Mossos como si hablamos de la policía, cuando hay policías también que han cometido irregularidades e ilegalidades. No lo estoy comparando, pero no se puede generalizar, de verdad, no generalicemos nunca, y menos con las fuerzas del Cuerpo de Seguridad del Estado, no se puede generalizar. Yo creo que hay Mossos que han hecho, evidentemente en los Mossos ha habido una utilización partidista de unos, y la culpa, lo que hay que buscar, claro, bueno, eso es, toda la cúpula, por eso estoy hablando, no estamos hablando de todos los Mossos, estamos hablando de una cúpula de los Mossos, igual que una cúpula de Interior, hubo en su momento también una utilización partidista de esa cúpula, y habló del Partido Socialista en su momento también, pues yo creo que lo que hay que actuar es contra precisamente aquellos... Oye, un sí, un no, y mantener el 155. Bueno, el 155 el gobierno es el que tiene que decidir. Pero yo te lo pregunto a ti. Lo mantendrá hasta que haya un gobierno. No? Entiendo yo que el gobierno, el 155 habrá que mantenerlo hasta que haya un gobierno democrático. No, un gobierno democrático que no se salte las leyes. Lo que Puigdemont no puede pretender es ser un presidente de plasma para todos los catalanes. No puede pretender ejercer de presidente por Skype. Y yo creo que esto es porque además es que estamos condenando a los catalanes, a todos los catalanes, no a unos pocos, a todos los catalanes al esperpento absoluto. ¿Pero qué suman en el Parlamento? ¿Eso cómo lo impedís? Bueno, pues pasa por apresurarse a convocar elecciones. No, bueno, eso pasa también porque si esa es que esos
nosotros entendemos que eso es ilegal y que se vulnera el reglamento del propio Parlamento catalán. Lo que hay que hacer es plantear un recurso, y que así le exigimos al gobierno que lo plantee también, y nosotros le vamos a apoyar en ese planteamiento, que haya un recurso donde haya una medida cautelar suficiente como para que eso no se pueda producir. Bueno, Miguel, has estado muy bien, has aguantado los embates y los envites, o sea que muchas gracias por estar con nosotros como siempre. No es que nos hayas convencido, como es lógico, pero has estado, que ya tal y como está la política, yo ya no pido más. Pero en todo caso, Miguel está triste. Yo sí estoy triste. ¿Qué tendrá Miguel? Porque es del Real Madrid. Sí, triste, bueno, hay motivos. Mira, pero tenemos una solución. Aegon. Exactamente. Hoy hay un montón de médicos dispuestos a atender nuestros males. Exactamente, 39.000 médicos de libre... 39.000, incluyendo asistencia psicológica. Exactamente. Y hospitalización incluida, por si la cosa se pone peor aún. Además, ahora por un precio rebajado, 32,95 euros al mes. Lo contratamos llamando al 900-177-177. Bueno, y nos vamos a las rebajas del Corte Inglés, que esto es una cosa fantástica. En la política se ha rebajado el nivel intelectual. Sí. Excluyo a nuestro invitado de hoy, que tiene nivel, es ingeniero. Hombre. Imagínate si Adriana, tras terminar el bachillerato, comenzara una carrera y que fuera ingeniería. O sea, España estaría en el camino de su Eso sí que es la reinserción dentro de 40 años. Exactamente. Bueno, pero hay unas rebajas fantásticas. Hay unas rebajas fantásticas también en el supermercado del Corte Inglés, porque tenemos un 70% de descuento en la segunda unidad, una gran selección de productos de alimentación, droguería, también en perfumería. 50% en moda joven, mujer, hombre, lencería, accesorios, calzado. Hay que ir a las rebajas del Corte Inglés y pasar una tarde estupenda.